días, Dios les bendiga. Estamos listos para empezar esta mañana nuestra enseñanza y creo que es excelente tiempo para empezar. Y esta mañana vamos a estar en esta sexta enseñanza del curso de Rema, y el título que tenemos esta mañana es hablar del tema de la sangre de Cristo. Amado hermano, amigo, yo creo que esta enseñanza es de las más importantes en la vida del creyente para entenderlas desde el ámbito espiritual, porque entender esta clase, entender esta enseñanza bíblica, creo que es como una gran verdad sobre nuestro corazón, porque tiene una profundidad espiritual que nos coloca en el entendimiento de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entender esta hermosa enseñanza nos da elementos profundos, interesantes. Quiero llevarte a leer un texto en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento que más tenemos con referencia a la palabra sangre, ¿verdad? Y quiero llevarte a leer el verso 22 del libro 9 de Hebreos. Si tú lo tienes, me gustaría que por favor le des lectura. Es solamente un texto para introducir esta mañana la enseñanza. Así que te invito, si tú tienes este texto en tu Biblia, Hebreos 9, verso 22. ¿Quién me ayuda a leerlo esta mañana? Hola. ¿Habrá alguien aquí en la clase? Gracias, hermana Herendira. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Voy a pedir que además de mi hermana Ere, otro hermano lea como para reforzar esta enseñanza. ¿Quién quiere leerlo además? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Dice este verso, y casi todo, ¿verdad? Hablando de las cosas dedicadas al Señor, dice, es purificado según la ley de Moisés, con sangre. Todo lo que había en el tabernáculo, lo que había ahí adentro. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que la palabra remisión es colocada en la Biblia, en la versión Reina Valera, e interpreta algo que es enviado de aquí y que sale de mi jurisdicción, de mi responsabilidad y trasladado a otro lado. Así que cuando uno va a entregar mercancías a un almacén, es creo que la manera más clara, me dice, haz la remisión, aquí está la remisión para que te vayas. Significa que esa remisión es el documento legal, formal, que habla del traslado de la responsabilidad de lo que se tiene ahí y para llevarlo a otro lado. Así que sin muerte, dice, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Significa que sin la sangre de Cristo no se puede quitar la responsabilidad del pecado. No se puede quitar la carga del pecado. Así que entender esto desde el ámbito espiritual va a traer la salud mental, por decirlo de una manera, la verdad perfecta a tu vida de lo que significa estar en paz con Dios. Siempre hablamos en la iglesia continuamente acerca del pecado y siempre estamos machacando el tema del pecado todos los tiempos. Pero entender, hermanos,
que nosotros como seres humanos, nacidos digamos, de papá y de mamá, traemos la herencia de una generación caída y por consecuencia somos orientados de continuo al mal. Desde el momento que empezamos a tomar conciencia de nuestros actos, hay siempre la intención de irnos al mal. Y desde muy temprana edad, no quiero decir recién nacidos, sino por ahí de los 3, 4, 5 años, empezamos a tomar una tendencia para hacer lo malo. Bueno, a partir de todas esas tendencias de hacer lo malo y que las cometemos muchas veces, impide, de acuerdo a la Escritura, que tengamos una comunión con Dios. Uno dice, bueno, yo soy hombre bueno, yo no robo, yo no mato, yo no he hecho cosas malas, pero así sea el pecado, la tela o la composición del pecado, no basta ser grandes o chicos, son pecados. Y el Señor dejó establecido en la ley mosaica, con el modelo del pueblo de Israel, una forma para hacer anualmente una remisión de pecados. Anualmente dejó establecida en todo el libro de Levítico la ley o la forma o el procedimiento para que las familias del pueblo de Israel viniesen al sacerdote, viniesen al templo y ofrecieran la sangre de un inocente, para que esa paz, esa reconciliación, ese perdón estuviera. Y era un modelo con pequeñas fallas, porque la pequeña falla que tenía era que les permitía de 1 año. Y al siguiente año tenían que volver a venir. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice que en Hebreos 9:15, dice, así que, porque por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, este día estamos estudiando lo que es la sangre de Cristo. Y te invito a hacer una oración. ¿Qué te parece? ¿Sí? Te voy a pedir que abras tu cámara para que yo pueda visualizar que estés en la clase hasta donde te sea posible, ¿verdad? Y que estamos tomando una enseñanza y un curso de manera muy seria y muy formal. Te invito a hacer una oración. Padre, esta mañana, reunidos en el poderoso nombre de tu Hijo, vamos a tocar un tema tan importante, tan relevante a nuestra vida espiritual, que yo te pido, Señor, que no sea la comunicación verbal la que trae esta revelación a nuestro corazón, sino tu presencia en cada alumno que estamos aquí esta mañana. Nos declaramos alumnos tuyos, Espíritu Santo, para recibir esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Así que el propósito de esta clase es entender lo que es la sangre de Cristo, más allá de una lectura literal, sino que entendamos espiritualmente el trasfondo de lo que tiene esto en nuestra vida. Así que voy a ir avanzando en esta mañana. Dice el texto clave de esta enseñanza, allá en el libro de Apocalipsis, ahora que pasamos recién. Y cantaban un cántico nuevo, ¿verdad? Diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para siempre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que este texto que acabamos de leer del libro de Hebreos dice que el derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor o lo que hizo determinante para que nosotros recibiésemos el perdón de pecados y la aceptación de la presencia de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿podemos discernir esto?
¿Podemos entender esto? Que la sangre perfecta de Jesucristo provocó un cambio en la relación del ser humano con Dios. Ahora, esta verdad es muy importante. Jesucristo murió para establecer un nuevo pacto en la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que quiera adherirse a ese pacto, venga y se abrace a este pacto, y las promesas, los beneficios de ese pacto sean para Él. ¿Por qué esto es importante? Porque la muerte de Jesucristo es una muerte expiatoria que abre un camino para acceder a Dios Padre, pero no significa que porque Él ya lo hizo, toda la humanidad ahora ya tiene ese beneficio. Es decir, no es algo que Él conquistó para que ahora, sin siquiera meditar o darse cuenta de este evento en la vida, toda la humanidad sea salva. Es decir, estamos hablando de que esta mañana, aunque Jesucristo murió por todos, no es que a partir de hace 2000 años todos somos salvos, ¿sí? Jesucristo murió por todos para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer en esto, adherirse a un pacto, ¿verdad? Y entender lo que ese pacto tiene para tu vida. Eso es muy importante porque posiciones teológicas pueden interpretarlo de otra manera. Dice este slide, la sangre es un fluido corporal que cumple múltiples funciones necesarias para la vida. Incluso todo nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, está reflejado en lo que la sangre lleva a cada uno de nuestros órganos. Es a través de la sangre que nosotros recibimos oxigenación. Y dice esta slide que la palabra sangre se encuentra en la Biblia 374 veces. Que Jesús pagó el precio de nosotros con su sangre preciosa al morir en la cruz y nos compró y nos dio vida eterna. La palabra sangre cada vez la utilizamos de manera más literal sin el trasfondo espiritual de lo que tiene. El pastor Rubén Ramírez hace mucho tiempo fue invitado por una agrupación de Billy Graham a dar unas conferencias por Europa y dentro de las cosas que le pidieron era conferencias, pero que no hablaran de la sangre, porque esto es como una palabra muy fuerte que en nuestro entorno ya no se oye. ¿Por qué no hablamos mejor del impacto social del Evangelio? ¿Sabes? Como cristianos, él nos decía, yo no acepté porque pues yo voy a hablar de Cristo y de lo que representa el sacrificio del Señor. Así que no se trata de ser rudos en hablar de sangre por querer hablar de sangre, sino entender el beneficio que eso trajo a la humanidad. Mira, este texto que vemos ahí en el inciso A, que la vida está en la sangre, ha motivado que los testigos de Jehová interpreten de manera literal lo que hay aquí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Los testigos de Jehová consideran que ahí está, por decirlo así, el alma y que no se debe comer la sangre, y que a la hora de hacer una transfusión sanguínea están comiendo sangre. Yo quiero este día, fijarte que la posición bíblica teológica de la iglesia cristiana es que eso fue un sacrificio que Jesucristo hizo, pero que como seres humanos no estamos interpretando de manera literal, ¿verdad? Ahora tú sabes que hay una transfusión y que no significa que la sangre que me pusieron del tipo A positivo de no sé quién me va a pasar su alma a mí y que ahora ya no soy yo, sino que me robó mi alma, por decirlo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de entender el significado de lo que espiritualmente esto tiene a nuestra vida. Así que dice este verso,
lo que el pecado hace en nosotros. Isaías 59:2 dice que, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hacemos una transgresión, hermano, nos hace sentir culpables, porque nuestras iniquidades se han agravado sobre nuestra cabeza, como dice este salmo, como una carga pesada se ha agravado sobre mí. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, lo primero que tenemos que entender es que todos los hombres hemos pecado y que antiguamente el Señor enseñó un modelo para hacer expiación de pecado en el libro de Levítico, en el modelo mosaico, y que tan solo era una figura de lo que más tarde iba a ser representado cuando Cristo Jesús iba a dar su vida por la humanidad. Así que la sangre de Jesús fue vertida, y no significa que esos 5 litros de sangre que tenía iba a ser en partículas distribuido por toda la humanidad. No es un sentido literal, sino lo que ocurrió ahí, porque Él fue sacrificado de manera inocente, sin culpa, sin pecado, para que esa muerte, ¿verdad?, estableciera un pacto por la cual ahora nos podemos nosotros apegar a ese pacto y alcanzar las promesas y la paz con Dios. Quiero decirte esto muy importante. Cuando tú te reconcilias con Dios por medio de Jesucristo, tú debes saber en tu corazón que en un acto de fe estás apegándote a ese modelo. Tú debes saber en tu corazón, en un acto de fe, que te encuentras dentro de este gran grupo de personas que reconocen el sacrificio de Jesús, que tú entiendes que delante de Dios no te puedes parar enfrente, y que a partir de ahí rindes tu vida y que empiezas a caminar hacia una ruta correcta. Recuerdo hace mucho tiempo, y solamente te lo voy a decir como una ilustración, y no es tan representativo como el mejor ejemplo. Pero recuerdo que en una ocasión hace muchos años, cuando Yuri se convirtió al cristianismo, vino y lo vimos en el Teatro de la Reforma y escuchamos su testimonio ahí presencialmente. Yo te puedo hablar de eso porque estuve ahí, entre 1000 que estaban ahí o no sé cuántos, y ella contaba un testimonio que Dios la había sanado de un problema que tenía en las cuerdas bucales y que fue a Chile al concurso de Villa del Mar. Allá conoció al que ahora es su pareja, su esposo, pero que ella era una persona que pues, estaba ahora sí en la vida loca, ¿no? Y que acostumbraba a tener sexo como muchas personas, ¿no? Así que ya siendo cristiana y habiendo entregado su vida a Dios, porque ella es de cuna cristiana, ella seguía viviendo en esa unión libre con su pareja, y que un día, una noche, entendió que ella no estaba haciendo lo correcto porque estaba viviendo en fornicación. Así que ella se sintió tan, dicha por ella, ¿no?, tan sucia, tan indigna, porque a pesar de que estaba empezando a caminar con Cristo, no había entendido muchas cosas. Así que habló con su pareja y le dijo: tenemos que hacer las cosas correctas a partir de ahora, porque yo ya le entregué mi vida a Cristo y tú también. Así que tenemos que separarnos y vamos a vivir en pureza. Hasta que nos casemos volvemos a tener relaciones sexuales. Así que ahí paro mi ejemplo. Cuando nosotros venimos a Cristo, toda nuestra vida tiene que ordenarse porque empezamos a entender que Dios ha establecido un modelo de vida perfecto y santo, y que principia cuando somos engendrados, cuando hay esa revelación en nuestro corazón y en nuestra vida, para que a partir de ahí se empiece a enderezar nuestra vida. Porque San Juan, capítulo 1, verso 13, desde el verso 12 te voy a leer, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos palabras clave, potestad y ser hechos hijos de Dios. Pero dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El milagro de la salvación y del nuevo nacimiento se da por dos razones. Porque como humanos reconocemos que necesitamos el sacrificio de Jesucristo y lo que Él hizo cuando, estando en la cruz del Calvario, como Cordero inocente, dio su vida por nosotros, y que implícitamente la vida de Él se escurrió con su sangre preciosa y se derramó ahí en esa cruz. Y a partir de ahí, cuando tú lo reconoces en tu vida y te apegas a ese pacto, hay un nuevo nacimiento espiritual en tu vida, el cual produce que tú y yo seamos, ¿verdad?, en ese momento, un acoplamiento, una unión espiritual perfecta con el Espíritu Santo. Significa que a partir de ahí, como, voy a decirlo así, como una velita encendida en tu corazón, en tu espíritu, el Espíritu Santo vive ahí. Dice, no somos engendrados por voluntad humana, no hay evento humano que lo pueda hacer, pero entendemos que hay una voluntad divina de que un ser espiritual cobra vida en nosotros. Y cuando cobra vida en nosotros, nosotros estamos llamados ahora a vivir una vida diferente, porque hay un contacto con Dios, porque hay una relación con Dios. Todo esto está relacionado con la sangre de Cristo, porque la maldad nos separa de Dios. Y ahora empiezas a tomar conciencia que tus actos tienen que ser correctos y agradables a Dios. Ya no cometes iniquidad. Si en el pasado alguien practicó brujería, alguien practicó abortos, si alguien practicó hechicería, pactos, tienen que ser rotos, confesados a Dios y decirle, Dios, lávame en tu sangre preciosa. Mi pecado, mi maldad, no tienes que decírmela a mí. En la iglesia cristiana no nos confesamos pecados y yo no tengo la capacidad de decirte tus pecados son perdonados, porque el único que perdona pecados es Jesucristo, en un acto de oración y de total rendición de nuestra vida y de entender que Él solamente pagó el precio por nuestros pecados. En la doctrina católica, cuando se hace misa, cuando el sacerdote se voltea en el Santísimo y practica la dedicación de la hostia y del sacramento, se hace un sacrificio nuevo y entonces se cree que hay el cambio de sustancia en el que la hostia se transforma físicamente en el cuerpo y el vino se transforma realmente, molecularmente en la sangre. Se vuelve a ser un sacrificio de Cristo para que tú vengas y lo participes en lo que se llama la comunión. Pero en realidad no es algo literal como para entenderlo de esta manera, porque es algo espiritual que ocurrió y tú y yo somos engendrados espiritualmente para que ahora entendamos que tú ya estás llamado a una nueva vida. Así que esto quiere decir que el cristianismo, cuando tú vives dentro de él, no te da una licencia para pecar. El libro de Romanos dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? Dice, de ninguna manera. Pero, ¿sabes una cosa? Todos nosotros estamos llamados a una vida santa, pero a veces pecamos. A veces pecamos por omisión. A veces pecamos ya siendo conscientes que está mal y lo hacemos. Y cae sobre nosotros el peso de la culpa. Y necesitamos vivir en un constante perdón y superación. Voy al adelante. Dice, el pecado hace en nosotros que Satanás se vuelva un acusador. Porque Apocalipsis 12:10 dice, porque
fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, cuando tú y yo confesamos a Jesucristo en nuestro corazón de manera oral, hay un nuevo nacimiento, hay un sello de su Espíritu Santo espiritual sobre nuestra vida, pero también públicamente el enemigo te pone en su vista y dice, ahora ya no tengo potestad sobre ti, pero cada acto que hacemos de manera incorrecta, Satanás va y nos acusa, ¿verdad? Así que el pecado que hacemos nosotros nos acusa. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que entender desde su origen en la base para que nosotros podamos aceptarlas en nuestra razón y en nuestro corazón. Mira, la iglesia cristiana tiene dos sacramentos, el bautizo, ¿verdad? El bautizo y la Santa Cena. Pero hay un modelo que también pudiera llamarse sacramento, aunque no lo consideramos así, que es el matrimonio. Para que nosotros oficiemos un matrimonio, queremos que los que participan del matrimonio sean de una misma fe. Eso implica que hayan aceptado a Jesús en su corazón, que se hayan bautizado, porque el bautizo no lo consideramos que participa en la salvación. Es decir, tú te bautizas porque has aceptado a Jesús en tu corazón, porque está gestándose un cambio en ti, y no para ser salvo, porque si el bautizo participara en la salvación, sería la salvación por obras, ¿verdad? Como, yo voy a hacerlo para conquistarlo, sino más bien porque ya Dios vive en tu corazón. Así que una persona cuando se bautiza necesitamos que cuando se casa necesitamos que previamente haya aceptado a Jesús, que se haya bautizado y que voluntad propia está viviendo su vida de manera individual en el modelo de Dios. Y entonces el matrimonio es la representación de una unión, ¿verdad? Como Cristo con su iglesia. La sociedad matrimonial realmente nos lleva a una relación espiritual con nuestra pareja y entendemos que el modelo de Dios finca también una unidad espiritual con el Espíritu Santo en medio de todo esto. ¿Por qué te digo eso? Por esa razón, cuando venimos a Cristo, la iglesia no ve la unión libre como algo normal, porque estamos violentando el modelo de Dios que se establece en la Biblia. Estamos hablando este día de que la sangre de Cristo tiene un significado para nosotros. Y tenemos que empezar a entender que nuestra vida tiene que enderezarse en muchas áreas de nosotros. Hace unos días fui consultado por un joven que quiere tener una cita conmigo y que la voy a tener esta semana que viene. Pero me dijo así el texto: yo me quiero casar sin ser cristiano, porque quiero darle el gusto a mi esposa. ¿Sabes? Esa simple oración, que me parece muy sincera, descubre pues que no quieres nada con Dios, pero yo voy a cumplirlo por darle gusto a mi esposa. Esto habla de que no hemos entendido que lo que significa la sangre de Jesús para la humanidad y que el hombre debería correr a este modelo, porque es el vínculo que nos hace acercarnos a Dios. Entonces, no es por darle gusto a mi esposa, es por cumplir con el modelo de Dios al cual yo amo, acepto, recibo en mi corazón, y para no vivir en pecado. Así que nuestra vida se va ordenando de manera correcta. Hay seres humanos que no quieren casarse porque yo no les doy un papel para hablarlo. No, pero sabes una cosa, es un modelo que honra. ¿Sabes que un día en el libro de Apocalipsis habla de que va a haber una boda, las bodas del Cordero? ¿Sí sabías eso? Y las bodas del Cordero no son necesariamente para darle honra a Jesús. Las bodas del Cordero son para darle honra a la iglesia. Y un matrimonio en una boda es un protocolo para que el novio honre a la novia. ¿Sí? Para que el novio honre a la novia, para que en un acto espiritual le pides que Dios sea el que se encuentra ahora ahí en esa unión. Porque es la individualidad unida con Dios, la otra individualidad unida con Dios, y que ahora forman una
relación física, pero también se forma una relación espiritual. Así que cuando nosotros caminamos con Cristo, entendemos que la sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos lleva a un modelo de santidad. Voy adelante. La sangre de Cristo es, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. ¿Quién me ayuda a leer 1 de Juan 3:4, que está aquí? ¿Quién quiere leerlo? Dice... Pastor, dice, pues el pecado es infracción de la ley. Biblia, por favor. Hola. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es. Quizás voy a leer un poquito desde antes. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a él. Amén. Dice, hijitos, dice el 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Oh, wow, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios es en nuevo nacimiento, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, la sangre de Dios satisface plenamente la ley divina, la que requiere un castigo cuando el hombre ha pecado. La sangre de Cristo nos protege de la culpabilidad de esa ley. Y dice el verso ahí en Éxodo 12:13, cuando habla de la Pascua, y cuando dice, verá la sangre y pasará de vosotros. Esto significa la salvación. Así que, Romanos 5, vamos al libro de Romanos, ¿qué te parece? ¿Estás todavía conmigo aquí? ¿Puedes decirme un... sí, yo estoy aquí, pastor. Amén, aquí estamos, pastor. Amén. Gracias. Amén. Estamos. El libro de Romanos. Amén, aquí estamos. Eso me gusta. Estamos por aquí, pastor. Eso me gusta. Dice Romanos del 5, Amén. capítulo 5 del 8 al 9. Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por la ira. Somos comprados, dice el libro de Efesios 1:7. El libro de Efesios 1:7 que está aquí en la pantalla dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es que nos vuelve a comprar. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, entender el precioso significado de la sangre de Cristo es entender la redención, que tiene que ver con un tipo de compra, es una transacción comercial. Y Cristo hace la misma referencia a la redención de su pueblo como algo muy costoso, es decir, su propia sangre. Cuando Él dijo consumado es, ¿verdad? Se refería a ese término comercial que se usaba para que cuando alguien hacía el último pago de esta serie de cuotas, como dice este texto que estoy leyendo, como cuando se pone el sello de pagado en la última factura. Hace mucho tiempo, cuando yo me convertí, entendí el concepto de redención de la siguiente manera. Contaba una historia que un papá
le construyó un barquito a su hijo y le dijo, este es un regalo para ti muy especial, hijo. Y dice que vino una inundación y tuvieron que desalojar la casa, así que el barquito se fue, ¿verdad? Se perdió y el niño estaba muy triste porque se había perdido el barquito. Y dice que el papá en alguna de estas salidas vino a una ferretera en el pueblo siguiente y estando en la ferretera en ese pueblo, miró que el barquito se encontraba ahí. Era el barquito de su hijo que él le había hecho, pero ahora lo tenía el ferretero. Así que le dijo, ese barco es mío. Y dijo, no, yo lo tengo recuperado y yo lo estoy vendiendo, es mío. Entonces el papá del niño dijo, pues te lo compro, ¿cuánto vale? Así que el ferretero le puso un precio a ese barco y el papá volvió a comprar el barquito y vino a casa y le dijo a su hijo, mira, aquí está, esto es tuyo. Eso significa la redención. Cuando Jesucristo vino al mundo y derrama su sangre por nosotros, Él pagó el precio de volver a tener esa comunión con el Dios Padre y nos volvió a redimir, nos volvió a comprar. Así que eso es muy importante. ¿Y por qué insisto en que es importante? Porque a veces tenemos temores espirituales, hermano. Porque a veces tengo temor de que algo ocurra en mi casa, que se cierran las paredes, de que si me hicieron un trabajo, de que si fulano de tal me hizo brujería, de que si alguien me está haciendo un daño espiritual. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aceptar esto de una manera muy tremenda. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, hay una redención sobre tu vida. Y es el pacto superior que hay en la humanidad. No hay ningún pacto superior a ese, hermano. Solamente el pacto de Jesús. Mira, has oído hablar del culto a la muerte. Y el culto a la muerte se hace un pacto con esa potestad espiritual. Y lo que yo he podido ver, que esas personas que se adhieren a ese culto no pueden salir de ahí. No, yo ya no quiero eso, ya me voy a salir. Y cuando se quieren salir de eso, empiezan a tener manifestaciones en su casa, en su vida, ven sombras, ven que les persigue, se les aparece en sueños, porque ellos establecieron un pacto espiritual en esa potestad. La única manera para que ellos salgan de eso es haciendo dos cosas: renunciando a ese pacto, pero adheriéndose al pacto de Jesucristo, porque es el pacto superior. Solamente un pacto superior puede abrogar o puede echar para atrás o puede destruir un pacto inferior. Así que el pacto de Jesucristo, hecho en la sangre del Cordero de Dios, es el pacto que puede destruir cualquier obra del enemigo. Como dice el libro de Juan, el primero de Juan que leímos, que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando tú estás en Cristo Jesús, eso es bien importante. No tan solo tienes que creerlo en tu corazón, tienes que tenerlo en tu mente como un conocimiento. Que tomado de Dios a través de la sangre de Cristo, no hay una potestad espiritual que te pueda hacer un daño. ¿Sí? Por eso decimos que hay poder en la sangre de Cristo, no de manera literal, que yo voy a poner una gotita y ya, sino el significado y el trasfondo espiritual que tiene que tú y yo seamos apegados a un pacto, porque no hay una obra del diablo potestad que pueda menospreciar ese pacto, porque no hay una potestad espiritual, el diablo, demonios, gobernadores de tinieblas, que puedan invalidar el pacto de Jesucristo. ¡Wow! Entonces, cuando yo camino con Dios por medio de la sangre de Cristo, yo formo parte del escuadrón de Dios y me vuelvo intocable por las fuerzas espirituales del enemigo. ¿Sí? Me vuelvo
intocable a sus maldiciones, me vuelvo intocable a sus maldades, me vuelvo intocable a eso. Significa que nadie puede dañarte, que si viene a matar una gallina negra, que si te deja un vaso de agua, que si te tiró no sé qué, ¿sabes? Tú debes saber que estás apegado a un pacto superior, el pacto que te libera de cualquier responsabilidad pecaminosa por tus pecados pasados. Amén. Dice una parte, y voy a sepultar tus pecados en lo más profundo de la mar y no me volveré a acordar de ellos. Hay un texto que dice por ahí, o que dice algún predicador, que Dios sepulta tus pecados en lo profundo de la mar y que pone un letrero que dice prohibido pescar, para nunca volver a acordarte. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, tu vida anterior queda perdonada. Si tú provienes de un tema de infidelidad, ese quedó olvidado. Si tú robaste, quedó olvidado. Si tú defraudaste, quedó olvidado, porque Dios nos perdona. Si tú estuviste alguna vez dedicando a tus hijos o algún acto idolátrico de brujería, o fuiste a que te echaran las cartas, y tú ya renunciaste a eso, esa atadura que tenías ahí quedó desbaratada, quedó deshecha. Amén. Tengo 2 minutos para decirte esto. Hace mucho tiempo ¿sabes? Entender que el pacto de Jesucristo, que la sangre de Jesús es suficiente para posicionarnos libre de todo ataque del enemigo, porque nos apegamos a un pacto, que ese pacto es el pacto por excelencia, el pacto que nos lleva a una redención. Y esta mañana estamos hablando de eso. Así que la sangre, ¿verdad?, nos limpia de culpa. Dice Hebreos 9:14, que lo estuvimos leyendo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, dice Hebreos 9:14. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que, me voy acá. La sangre es para el hombre, ¿verdad? Nos acerca a Dios, dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién me ayuda a leer esta cita que dice, nos da la confianza para entrar a la presencia de Dios? ¿Quién me ayuda a leer ese texto? Así que, hermanos, ¿quién quiere leerlo? Yo, pastor. Gracias, por favor. Así que, hermanos, ¿es la de no da la confianza para entrar a la presencia de Dios, pastor? Sí, ese texto que está aquí en rojo en la presentación. Sí, pastor. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados. Hebreos 10, 19 y 20. Así que... Gracias, pastor. Gracias, hermano. El libro de Hebreos enseña esta hermosa bendición para la iglesia. El libro de Hebreos capítulo 5 dice que todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Dice, y por causa de ella ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, dice Hebreos capítulo 5, verso 3. Así que Cristo Jesús, de acuerdo a un orden sacerdotal, entró una sola vez para ofrecer sacrificios para expiar el pecado. Hay una posición teológica que habla acerca de que en el templo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, y que había un velo que dividía entre el lugar santo y el santísimo.
Y que en el lugar santísimo solamente una sola vez entraba el sacerdote una vez al año para expiar pecados. Y en la cruz del Calvario se rompió ese velo, porque hoy los creyentes tenemos un acceso para llegar al lugar santísimo, para que tú y yo entendamos y valoremos que cuando te adhieres a la fe de Jesús, tú tienes la autoridad o la facilidad o el acceso para entrar al lugar santísimo, como lo dice este mismo libro de Hebreos, ¿verdad? Así que, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice así, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre, dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre, dice así, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, así que la sangre de Cristo es para el hombre, de acuerdo a Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabes? Un solo sacrificio fue suficiente. La sangre que confronta al diablo, por su propia sangre entró una vez para siempre, dice, habiendo obtenido eterna redención. La actividad más estratégica del diablo en esta época es acusar a los hermanos, ¿verdad? Lo hemos visto, pero cuando tú caminas con Cristo, ¿sabes, hermano? Es tu mayor certidumbre. La sangre coloca a Dios, ¿verdad?, del lado del hombre contra Satanás. Lo que te leía de Romanos. ¿Qué pues diremos, verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Porque Cristo murió y más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Dice este texto que está en la parte inferior de la presentación. La sangre, ¿verdad? La sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, estoy casi terminando. Lo que la sangre de Cristo nos ha traído es pureza de corazón, es vida eterna y acercarnos a Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos vida eterna porque dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, esto no es un sentido literal, ¿verdad? Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un significado impresionante en la vida del creyente. Dice esta cita que estamos leyendo aquí, que para los israelitas el derramamiento de sangre significaba dádiva de la vida, porque originalmente el castigo del pecado fue la muerte. Lo que requería como pago para la transgresión contra Dios era la vida del transgresor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entregándose por completo en nuestro lugar. Esta mañana quiero cerrar aquí y poner en tu corazón el valor de aprecio al sacrificio del Señor, pero su significado sobre tu vida. Esto abre, hermano, la identidad
de que tú espiritualmente ahora perteneces a Dios y sobre todo te quita la venda de un ojo para que tú no tengas temor sobre acechanzas del diablo. Hay un ancianito que ahora tiene 90 años que se llama Wayne Mayer. Él es un americano que fue evangelista en nuestros años en México. Cuenta que un día venía en el sureste por Chiapas, por allá, y que pensó que ya no llegaba a México y se detuvo en una iglesia pequeña. Y quiso entrar a una reunión en una iglesia y se sentó hasta atrás y se dio cuenta que allá al frente estaban orando por un endemoniado. Él estaba hasta atrás, quería pasar desapercibido. Y de pronto el endemoniado empezó a gritar y a decir, tú sí puedes, güey, tú no, tú eres muy cruel con nosotros, tú no vengas, tú no. Entonces el endemoniado allá, bancas hasta allá adelante, identificó que Wayne Mayer había entrado al templo. Así que, pues ya una vez descubierto, Wayne Mayer tuvo que venir de allá atrás y decir, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Demonios, deja este cuerpo. La sangre de Cristo te deja del otro lado de la autoridad con Dios, para que tú vivas tu vida sin un temor bajo el yugo de las maldiciones que dejaron nuestros antepasados, porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, sea cual sea la maldad, nos arrepentimos y lo entregamos, ¿verdad? Sabiendo que Cristo pagó por ese pecado. Dime un pecado horrendo, grave, feo que tú imagines que el humano pudiera haber hecho. Dime un pecado. Te voy a decir algo. Matar. Robar. ¿Sabes? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay pecados que tienen implícitamente una atadura espiritual. Hay pecados que tienen de manera implícita una atadura espiritual. Y la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados y nosotros tenemos que tomar conciencia de la relación que tenemos con Dios. Por ejemplo, hay personas que nunca se han podido perdonar a sí mismas porque tuvieron algún aborto. Abortos no clínicos, sino buscados, ¿no? Pero viven con esa carga y Dios puede traer perdón. Hay personas que viven con cargas por haber vivido actos homosexuales o lésbicos o no sé cómo se diga, y viven con esa carga. También puede traer pecado, traer perdón a esos pecados. Hay personas que viven con la carga de haber padecido violación y viven con un rencor que no pueden perdonar a esa persona. También la sangre de Cristo puede traer perdón. Hay personas que viven con un odio fuerte hacia su pareja por sufrir algún tipo de pérdida, abandono o algo, negligencia. Y también Dios puede traer perdón. ¿Sabes? Cuando vemos que la sangre de Cristo no tan solo tiene un significado literal de perdón, sino también de libertad, de protección ante las acechanzas del diablo, hermano, nos lleva a entender que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario estaba pegando, destronando al príncipe de las tinieblas. Por eso el Señor dice, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, porque a partir de la sangre del Cordero, tú y yo somos más que victoriosos. No sé si tengas alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué te ha parecido esto? Pues yo, pastor, a mí me ha parecido muy interesante. Entiendo que la sangre de Cristo es el cheque, el que paga, ¿no? Así es. Nuestra vida eterna. A lo mejor quisiera comentar detalles así pequeños, rápido, como anécdotas. Sí.
hace unos días escuchaba que uno de los hermanos, no recuerdo quién, creo que era en el grupo de varones, que a forma de broma decía, es que no dormía bien porque sentí que se me subió el muerto. Algo así. No sé quién decía, pero yo lo asocio porque muchas veces, o algunas veces, yo creo que nos ha pasado a muchos que estando durmiendo te sientes inutilizado, sin movimiento, y quieres hablarle a tu pareja y, y no te puedes mover y te sientes que algo tienes encima, ¿no? Que algo está sobre ti. Y mi bandera siempre es esa, mi bandera es la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo hasta que despierto y ha sido, yo supongo que son luchas espirituales que a veces se tienen. Lo he escuchado de varias personas que, ay, es que se me subió el muerto y no me podía despertar y yo quería hablar y no podía, me quería mover y no podía. Pero yo he entendido que la sangre de Cristo en cualquier circunstancia tiene poder. Una vez me pasó también en la escuela. Fui a hacer un mural y era fin de semana. Fui con 2 niños y me decía un niño, maestro, mire, hay una bruja en la escuela. Y dije, ¿qué es? Y yo tengo 30 y tantos años ahí. Y se oía, hermano, el ay, se me enchinaba la piel y a los niños también. Pero como maestro valiente, pues que digo, no, a ver, pónganse atrás de mí, a ver, vamos a ver cómo va a ser, qué bruja ni qué nada. Y entonces yo dentro de mí, bueno, por fuera iba valiente, pero temblaba un poco y por dentro yo iba así, en la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y la sangre de Cristo tiene poder. Y hermanos, que oigo el pero viendo entre las rendijas de una ventana, era un pájaro que le llaman rerre o algo así en los ranchos, que se quiebra para atrás, pero parece la verdad, en verdad la risa de una persona o de algo satánico. Y mi bandera, la sangre de Cristo. Y por último, hace un tiempo murió el contador de la escuela, el contralor, y yo tenía que ir a hacer algunos trabajos, entonces me fui un domingo y le pedí permiso al guardia. El guardia siempre se iba para allá atrás, entonces fui a mi laboratorio y de repente oigo, pasa algo que cae. Y hermano, empecé, y el clima se prendió, el clima del salón se prendió y fui a apagarlo y se volvió a prender. Entonces había una sensación muy extraña. Y cuando volteo al cubículo del contralor, vi el moño negro tirado. Uy. Yo solo en la escuela con el guardia hasta allá, entonces dije, pues yo voy a ir a ver porque estaba la puerta abierta, hermano, del contralor y el moño tirado. Entonces, entre miedoso y no, agarré un palo, pero sobre todo mi bandera, y dije, Señor, en tu nombre yo voy, porque tu sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando me asomé, pegué un grito, hermano, pero el de adentro también. Era el nuevo contralor que había ido a hacer archivos. Y nos asustamos los dos. Pero lo comento como anécdota, hermano, porque en verdad la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Muy bien, qué bueno. Bueno, este día Pastor, yo me quiero hacer una pregunta. Sí, hermana, dígame. Bueno, cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados son echados al mar, ¿sí? Sí. Y se cortan todas las ataduras, se puede decir, de brujerías y cosas de esas. Pero cuando uno viene de una familia que trabaja eso de la brujería, ¿también se corta automáticamente o se tiene que hacer oración especial para cortar todas esas cadenas generacionales? Muy buena pregunta. Mire, teológicamente hay una nueva corriente de hace algunos años hacia acá, con la siguiente premisa. Esa enseñanza dice que todos los cristianos deberían ser liberados. Es decir, pasar por un proceso de que te expulsan los demonios, ¿no? Y que tú tienes que renunciar al pecado de la abuelita, al pecado del abuelo que era brujo, de la bruja, del chocolate y de todo. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Porque aquí nosotros tenemos que ir a la palabra. La palabra de Dios dice que los pecados, cuando los confesamos, somos perdonados y que el que está en Cristo es una nueva criatura. Es decir, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo, ahí nosotros somos engendrados y somos perdonados.
y se inicia el proceso de la transformación, de la santificación. En resumen, yo creo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el perdón de pecados incluye a todas las áreas de nuestra vida, pecados ancestrales, pecados de toda naturaleza. No tenemos que hacer un trabajo especial para que ahora Dios me perdone por tal cosa. Ahora que Dios me perdone por el pecado de la tía Concha. Ahora que Dios me perdone por el pecado de la abuela María. ¿Sabes? Porque pareciera que entonces mi salvación es parcial, o que mi perdón es parcial. Y la Biblia no enseña de perdones parciales, ¿sí? Enseña de un nuevo nacimiento, de que somos engendrados de una sola vez al venir a Jesús en nuestro corazón. La santificación que tiene que ver con el dejar mis hábitos y formar el modelo de Dios en mi vida es otra cosa. Pero la salvación es un evento de gracia sin obras para que nadie se gloríe, de única ocasión, ¿sí? Entonces, no es necesario hacer reuniones para perdonar pecados de... Ahora vamos a pedir por pecados de la naturaleza, mañana por pecados espirituales, así. ¿Me expliqué? Eso es lo que dice la Biblia. Sí, lo que pasa es que también ya ve que en la Biblia habla que por ejemplo, yo peco y mi generación, hasta terceras y cuartas generaciones arrastran el pecado, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso yo decía, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, si se acaba se rompen todas esas cadenas generacionales. Pero ya entendí que entonces nacemos, pero ya cuando nacemos en Cristo ya es un nuevo linaje, ya se puede decir que la familia terrenal corta las cadenas y entonces nosotros ya tenemos a Cristo y esa es nuestro linaje. Esa es la enseñanza bíblica y pura, ¿verdad? Algún humano puede agregarle lo que quiera, pero eso no está en la Biblia, ¿sí? Puede decir, acá es que para allá. ¿Te das cuenta que a veces la Biblia abre como pequeñitos lados por los cuales de una pequeña hendidura, hoyito, de ahí se quieren agarrar para hacer una doctrina? Pero lo que dice la Biblia es que cuando venimos a Cristo, perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Amén. Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, pastor. vamos a concluir aquí. No sé si tengan otra pregunta.